Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como decimos siempre, es martes de tertulia y estamos aquí, como siempre, Luis Fernando, hola. Muy buenas tardes, muy bonito martes, estamos muy contentos de participar, de poder compartir con ustedes esta tertulia. Esta tertulia que además, bueno, ya estamos entrando, ya se acerca el mes de octubre peligrosamente y pues ya nos da mucho gusto. Fíjate, esta cosa que anda diciendo la palomilla, pues que el calor no se quiere ir, que está con todo, quemante antes de irse, y sí, ¿no? Está el calor muy fuerte antes de su partida. Algo bueno habrá visto, que no se quiere ir. Sí, bueno, se comenta que las lluvias han dejado mucho calor y todo esto, pero bueno, no nos confiemos que en octubre ya no va a hacer calor, porque como está tan caliente el clima ahorita todavía, pues a lo mejor todavía en octubre sigue haciendo calor. Y esto también, fíjate, para los que no creen en el cambio climático, vamos viendo cómo poco a poquito, ¿no? Y sobre todo en el calentamiento global, ¿no? Cómo poco a poco se pareciera como que se está recorriendo el verano, ¿no? Sí. Unos días a lo mejor, pero pareciera que se está recorriendo el verano. No recuerdo yo finales de septiembre tan calurosos como este mes. Es Fernando. un calor muy intenso y pues sí, se conjuga con que con las lluvias pasadas quedó un brote de mosca, de quelite por todos lados. Entonces es así, cansado, pero también, pues ahorita no podemos ir mucho a la playa, pero se antoja. No, pero dijeron hoy en la mañana, que ya estamos en semáforo verde. Ah, pues entonces vamos a la playa. Vámonos a la playa, sí, ya estamos en semáforo verde, pero, acuérdense, estamos en semáforo verde, hay 85% de la población vacunada, pero seguimos en pandemia. ¿Qué porcentaje? El 85% de la población de nuestro estado eso es una ya cosa está muy vacunada. sorprendente, y pues una felicitación a todos los operadores de salud y de las instancias gubernamentales que se han hecho cargo de organizar y de llevar a cabo esto de la vacunación. No, y a los recintos que han recibido en la universidad, por ejemplo, en nuestra máxima casa de estudio. Los batallones, las escuelas, todo donde se ha llevado este proceso. Claro. Los gimnasios, ¿no? Sí, las canchas, sí. Todos estos lugares donde, bueno, se ha podido llevar a cabo este proceso de sanación. De vacunación, comentaba. De vacunación, porque, bueno. De sanación no, pero sí de vacunación, y es muy importante vacunarse. Yo les conmino, ¿verdad?, a que todavía los que están rezagados, empieza, Luis Fernando, la vacunación de rezagados. Sí, y he tenido yo noticias de gente que pues se ha enfermado y que ha tenido muchos problemas y que ha estado apática o incrédula o simple y sencillamente no ha querido vacunarse y han tenido problemas. Sí, yo diría que más que incrédula, crédula. Sí, no, porque, bueno, de alguna manera esto de la infodemia, mira, ha devenido, ha provocado que haya personas pues que hayan tomado la decisión
arguyendo derechos humanos incluso, Claro, ¿no? incluso, ¿no? Para no vacunarse, y bueno, ahorita se encuentran en una situación muy dolorosa que yo espero y esperamos todos que pues todas las personas que están enfermas se alivien y salgan muy bien de esta situación. Y te decía, Luis, mañana, el día de mañana mañana pasado y el jueves, empieza el proceso de vacunación de rezagados de segunda dosis. Perfecto. Entonces, todas esas personas que por alguna razón no alcanzaron a recibir la segunda dosis, pues mañana empieza la vacunación de rezagados. Hay también otros recintos, ¿no? Mañana, el miércoles y el jueves, por ejemplo, van a estar vacunando en el Teatro de la Ciudad, van a estar vacunando en otros lugares, y de hecho, pues ahí todos los que no se han vacunado, que están rezagaditos, que por alguna razón no pudieron recibir su segunda dosis, vayan a los recintos y reciban de verdad la dosis de su vacuna. No esperen una marca, como dicen los médicos, Luis Fernando, la mejor vacuna es la que te toca, póntela por amor de Dios, ¿no? Y ya luego ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, no está el horno para bollos, decía mi mamá. Exactamente. Pues resulta que no pudimos, Luis Fernando, no nos pudimos sustraer al fenómeno del juego del calamar. Caímos en sus tentáculos. Caímos redonditos el día de ayer, sobre esta serie que, bueno, como dicen los españoles, la está rompiendo en redes sociales, ha sido motivo de viralidad en Facebook, seguramente en TikTok, hace tanto que no voy a TikTok, que no lo sé, pero ha sido motivo de mucha viralidad. Y bueno, fíjate que sucedió una cosa, como la están anunciando como una serie gore, que no es gore, luego no confundan a la gente con los géneros. ¿Qué es ¿Qué es eso de gore? Gore es un género muy particular que se enfoca en las escenas sangrientas, pero no escenas sangrientas. Dios mío, el gato se atoró y no se puede desatorar la pata. Está atorado de la pata. Perdón, pero es que el gato se atoró. Te sigo platicando que el gore, pues, es un género cinematográfico en donde podemos ver escenas de un grado sangriento muy, muy terrible, amputaciones, mutilaciones, si ustedes han visto Hostal y este tipo de, eso es gore, eso es gore. Sí hay unas escenas, ahora que lo pienso, las escenas estas donde se ven los cuerpos abiertos y esto, sí. Que están como haciéndoles una autopsia, o bueno, un poco más que una autopsia. Quizás eso sería digamos lo único. Que están apropiándose de ciertos órganos, ¿no? Ajá, pero, exacto, no spoilers, no sé, así. Pero la cosa es que yo no diría que es gore, y mucho menos que es lo más terrorífico del 2021. Digo, a mí no me gustan las películas de terror y no las veo porque me da miedo. Terror no es. Pero no es una serie de terror, pero sí es muy interesante. Por ahí hay quien dice, no, lo que pasa es que no conocen otros géneros sobre la sobrevivencia y ¿cómo se llama? Y no saben, y por eso les impresiona el juego del calamar, y son unos ignorantes. Y bueno, yo respeto mucho esas opiniones, pero como yo soy poco afecta a los productos mediáticos asiáticos en general, y coreanos, japoneses y todo esto, no soy muy otaku, que digamos, pues mira, me di la oportunidad, nos dimos pues la oportunidad, yo porque digo me di porque estuve ahí de caponera, ¿no? Nos dimos la oportunidad de ver esta serie del juego del calamar, íbamos a ver un capítulo para ver cómo estaba, porque mi sobrina quería verla y queríamos ver pues si estaba apta la serie para que la viera mi sobrina, que es una adolescente, y que nos quedamos, Luis Fernando. Sí, vimos la serie. Vimos la serie completa. Yo siempre digo que yo veo las series como si fueran películas y las películas como si fueran series, porque soy capaz de dejar una película suspendida ahí, ver 10 minutos y volver dentro de 3 semanas. Pero en este caso, pues nos aventamos toda la serie completa. ¿A ti qué queda? Ahorita ya que pasó la impresión primera, ¿qué sabor te dejó esta serie, Luis? Pues sí, para ser un producto mediático, como dices, digamos que hay una intención comercial de romperla, lo lograron. Sí, claro. Hubo cierta cuidado en utilizar lo que la industria de antemano sabe que va a pegar, lo usaron de una buena manera, pero también es bueno reconocer
que se hace una crítica muy interesante acerca de la situación humana, cuando sobre todo en el tema de la crisis económica, de la crisis de valores, de la situación de la miseria y de cómo la sociedad maneja estas situaciones, cómo a veces no volteamos a ver toda esta desigualdad social que existe, toda esta dolor humano que lo pasamos sin ver, pero que ahí está muy presente y que de repente en la serie subrayan este capítulo y nos dicen, mira, esto está sucediendo, no solamente pasa en Corea, Claro. Eso pasa a nivel internacional, a nivel mundial, es decir, la crisis social, económica, la crisis de valores, es un fenómeno que nos atañe a todos y que por lo tanto esta serie puede tener un impacto total, global, porque está señalando precisamente todas estas debilidades que la sociedad no ha sabido subsanar y bueno, hay frases con las que me quedo, como por ejemplo un personaje le dice al otro, ¿acaso ya no tienes fe en la gente? Entonces ahí está el dilema del personaje, si tengo, no tengo, si tengo, no tengo. Necesitamos ver la serie para también nosotros hacernos esta pregunta y ver hasta qué punto podemos confiar en la gente, no solamente en la gente, en las personas, sino en nuestros amigos, en nuestra familia, claro. en nuestros gobernantes, ¿no? Claro. ¿Qué tanta fe podemos tenerle a nuestros gobernantes de que van a hacer lo justo y lo necesario para que no solamente nuestro país, sino que a nivel global la sociedad pueda tener los factores que produzcan bienestar, ¿no? Claro. Y mira, a mí me parece que también hay, bueno, esto que dices, y una de las cosas que me gusta mucho es cómo la película muestra un paisaje de Corea, ¿no? En donde pues el mundo no está idealizado, ¿no? No es esta parte. Hay estos doramas, ¿no? Que igual que las telenovelas latinoamericanas te presentan mundos muy coloridos, muy pastelosos, pero que no, y que la pobreza es expuesta de una manera cosmética, ¿no? En esta película, en esta serie, mira, en esta serie nos vamos a encontrar con la exposición no solo de la miseria económica, sino también de la miseria humana, ¿no? Finalmente, anoche me quedé pensando en cómo finalmente la nobleza del ser humano de alguna manera pervive. No voy a spoilar a nadie, pero la nobleza del ser humano de alguna manera pervive y nuestro personaje principal, nuestro protagonista, digamos que tiene esa parte tan humana, ¿no? Tan de ponerse en el lugar del otro, a veces hasta parece bueno, a veces hasta parece inocente, y también esta contienda de los personajes, que es muy cruel, sí lo es realmente, y que va viendo cómo en un primer momento se solidarizan todos con todos, pero cómo eso luego se va cuando mi interés personal está de por medio, entonces pues no estoy tan segura, ¿no? Y a lo mejor estoy obligada incluso con respecto a ti o con respecto a mi madre o a mi hermana o etcétera. Y creo que eso es una reflexión importante sobre la condición humana y este aspecto de lo que una persona, pensaba yo, lo que una persona está dispuesta a hacer por dinero, por un lado, y por otro lado, como bien decías, cómo la situación económica, ¿no? La pobreza, la imposibilidad de oportunidades para resolver el problema económico por el que están atravesando los personajes, los lleva al juego del calamar, ¿no? Probablemente hay algunas cosas que son predecibles, ¿no? Que decimos, ya sé por dónde va esto, pero eso lo dices ya por el capítulo 5, 6 y son 9, entonces también, ¿no? Probablemente para los que son muy conocedores de los géneros, a lo mejor es mucho más predecible. A mí me gustó,
me gustó bastante. Sí, tal prueba es esto que íbamos a checar un capítulo y vimos los 9. Y nos quedamos ahí viendo los 9 capítulos, que era domingo y queríamos descansar y bueno, aprovechamos para ver esta serie, que sí se la recomendamos bastante, sí. Tiene mucha riqueza, además las escenografías, el ambiente donde están estos personajes, sobre todo pues el salón de juegos, ¿no? Sí. Es un concepto muy padre, muy interesante, y bueno, pues ahí se los dejamos porque si no voy a empezar a decir cosas que no se deben decir. Mejor los invitamos a que jueguen el juego del calamar. No, que vean la serie, no jueguen el juego del calamar, porque no está padre. No. Bueno, el juego del calamar sí está padre, porque ya ves que todo es referido a juegos infantiles, así ¿no? Es, la cuerda, todo lo que sucede, ¿no? A lo mejor si fuera el juego del axolot, ¿no? Los niños jugarían trompo, valero, sí, fútbol, matatena, resorte, canicas y estas cosas. Hay unos juegos específicos, sobre todo de porque más son juegos de una niñez que jugaba en la calle, que jugaba en la comunidad, que jugaba en los patios, que jugaba en los jardines, ¿no? Son reminiscencias a una niñez que no tenía internet, que no tenía tanta televisión, ¿no? Y que bueno, eso también lo hace muy interesante y da una riqueza, me parece a mí, conceptual muy padre. Así es, un interesante ejercicio, pareciera tal vez un experimento de psicología para ver cómo la gente puede cambiar en un momento dado bajo ciertas circunstancias, ¿no? Así es. Que parece muy bueno, de repente acaba siendo muy malo. Así es. Y es bueno cómo van a ir combinando los factores para jugar, pues, con la psicología de los personajes y con la del espectador. Sí, y como este juego de las mentes para ir sacando las mezquindades, ¿no? Sí. Muy fuerte. Muy interesante. Pues ahí está el juego del calamar, se lo recomendamos muchísimo. Hágase ¿cómo se dice? Un espacio, si no quiere ser tan glotón como nosotros, pues entonces... Poco a poquito, en 9 días, en 9 días, muy bien así es. Y disfrutarlo plenamente. Así es. Pues que resulta que hoy es cumpleaños de Google. Santos Googles. Santos Googles, fíjate, hoy es cumpleaños de esta empresa que, bueno, es quizá el portal de internet más importante en lo que a búsquedas se refiere, ¿no? En lo que a búsquedas de información. Google LLC, pues es esta compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Incorporated, cuya especialización son los productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda, que es googlealo, ¿no? Vamos a googlear, pues eso es, ¿no? El motor de búsqueda de contenido de internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos de su llamada suite o firmánica, en donde, bueno, tiene toda una serie de servicios. La verdad es que también la suite de Google la recomendamos bastante, que tiene el Google Drive, que es una herramienta realmente maravillosa. Yo así a lo mejor me digo muy exagerada. Sí, pero es verdaderamente la posibilidad de no llevar nada contigo y al lugar a donde tú llegues tienes tus datos, tu información a la mano. Así es, siempre que tengas internet, desde luego, ¿no? También ofrece correo electrónico, el llamado Gmail, que además, bueno, si yo no me equivoco, Gmail le ha quitado un montón de clientela a muchas otras servicios de correo electrónico, como pueden ser Yahoo, Hotmail y otros, ¿no? Gmail, así clásicas, es como no tienes Gmail, no existes, ¿no? Exacto. Google Maps, que también es una súper importante para ubicarnos, para llegar a un determinado lugar. Google Street View y Google Earth, ¿no? Que son para ubicar cosas en el mundo.
El Meet. Sí, el Meet. Bueno, primero, YouTube es también un servicio que está afiliado a Google en este caso. Y bueno, Google Libros, Google Noticias, Google Chrome, que es un navegador que también es muy, muy importante. Y porque además también Google Chrome le ganó al Internet Explorer, a Edge y a otros buscadores. No, a otros, ¿cómo se dice? Bueno, no son buscadores, son como, porque el buscador es el Google, ¿no? La plataforma, exactamente. Y bueno, también existe el Google Académico, que es muy interesante porque ahí, pues si tú estás estudiando o estás haciendo tu tesis o esto, Google Académico, en primer lugar te ofrece información de todos bueno, no todos desde luego, ¿no? Pero muchísimos investigadores y científicos alrededor de todo el mundo. Ándale. Y te ofrece además cientos, ahí sí yo creo que miles de artículos científicos de todas las disciplinas habidas y por haber, ¿no? Tú buscas ahí, es diferente cuando buscas en Google normal, por ejemplo, el concepto de signo en Saussure, te aparecerán algunas cosas de la Wikipedia, de los diccionarios, algunas cosas en Google Imágenes y a lo mejor alguna definición en alguna de estas páginas como monografías y todo esto. Pero si tú te vas al rincón, me estaba pensando en el rincón del vago, perdón. Si tú te vas al Google Académico y buscas el concepto de signo en Saussure, entonces se te despliegan una serie de artículos donde investigadores académicos han escrito artículos concretos sobre los temas que tú andas buscando. Entonces, el Google Académico es de verdad una herramienta muy importante. También tenemos Google Libros, ¿no? Que es muy padre porque tanto puedes encontrar el libro virtual como lo puedes encontrar en formato digital, ¿no? Lo puedes comprar, algunos están disponibles de manera libre, etcétera. Aunque también hay que decir que en este tema de los libros, particularmente, pues sí lleva una ventaja, por ejemplo, Scribd, ¿no? Lleva una ventaja porque es un portal exclusivo de libros, del que ya hablaremos después, e incluso Amazon, pues lleva también una ventaja importante en lo que a venta de libros se refiere, ¿no? Y luego pues está también la red social de Google. Y ahorita sí hay que comentar porque en pandemia todavía se expandió más Google y tiene toda una serie de documentos de Google, de hojas de cálculo, presentaciones. O sea, haz de cuenta que tiene émulos del software de Microsoft, o sea, tiene Word, Excel, que no se llaman Word, ni Excel, ni PowerPoint, sí, pero son compatibles con Microsoft y entonces pues ustedes pueden ahí manejar sus documentos. Y lo padre es que, por ejemplo, si tú abres una carpeta de Google por ejemplo, abres un archivo de hojas de cálculo o de Word, entonces tú trabajas ahí y se va grabando automáticamente lo que estás haciendo y además se va a tu Drive. Exacto. ¿No? Que eso es así ya. Ni siquiera tienes que poder guardar como, ¿no? Nada. Se va directamente a tu Drive y eso es pues muy padre, ¿no? Y ahora por pandemia, pues resulta que padrísimo porque pues a la suite de Google se integran Google Meet o se perfeccionan porque ya existía Google Meet y Classroom. ¿No? Y Jamboard, que es un pizarrón maravilloso para tus clases. Yo ahí la verdad es que este semestre he encontrado se me ha revelado todo un mundo con el Jamboard. Y el Meet, pues que, por ejemplo, para las instituciones educativas es gratuito, ¿no? Entonces, la suite de Google, por ejemplo, pues en ciertas instituciones educativas de carácter público, pues los profesores tienen, por ejemplo, almacenamiento ilimitado en el Google Drive. Qué interesante. Porque si tú tienes una cuenta propia de Google, tienes un límite para tu almacenamiento. Sí, a mí se me está llenando. Quiero ser profe. Qué interesante. Oye, y además la posibilidad de compartir el trabajo, pues, ¿no? De estar trabajando en equipo y están todos atentos a las mismas lecturas, a los avances, ¿no? Eso está padrísimo, es un gran acercamiento, ¿no? Pues así es. Hoy Google cumple 23 años, es joven aún, es un mozalbete, es un mozalbete. Google celebra hoy. 23 años, no tenías suite, ni tenías
tenía Drive. No tenía Drive, ¿no? Pues cumple 23 años, ¿no? Y bueno, el de Google es un juego de palabras con la palabra Google, que es un término matemático que se refiere a 1 seguido de 100 ceros representado como 1 por 10, 100 por 1000, ¿no? Alphabet Inc. es la empresa matriz de Google, que empleaba casi 127,500 personas. Poca cosa, ¿no? Las estadísticas que Google posee cerca del 88% de la cuota del mercado mundial de motores de búsqueda y es uno de los muchos sitios que actualmente ha bloqueado China, ¿no? Google, ¿no? En 1995, los fundadores de Google, ay, se me mueve ahí porque Google me manda muchos anuncios. Larry Page y la página no nos está dejando mucho informarle, oiga. Bueno, se mueve y entonces no nos deja darle todo el dato, pero bueno, en 96, Larry Page se conocen en Stanford, en 96 Page y Brin colaboran con un motor de búsqueda llamado Backrub. Existe únicamente en los servidores de Stanford con el tiempo a superar este espacio de septiembre del 97 registra el dominio google.com. Así es, ¿no? Y bueno, de ahí va a seguir está haciendo, digamos, en su crecimiento personal en su crecimiento como tal cosa, ¿no? Y bueno, ahí dando este servicio que ¿no? Dice 2 de octubre de 2015, anuncia su reestructuración que se producirá al final del día, etcétera, etcétera. Pues ahí tiene un poquito de este aniversario de Google, pues feliz cumpleaños, Google. Felicidades. Así es, pues ahí tiene usted un poquito de esta información sobre Google. Y bueno, ¿qué le parece si un poquito? Fíjate que anduve hoy yo paseándome por la Casa de la Cultura del Estado, andaba yo ahí curioseando, y me encontré con una exposición de pictórica de la maestra Oralia Lugo. Órale, qué bien. Una temática Saludos de mujeres. Maestra, estuvimos allá por la Casa de la Cultura del Estado. Nichos se llama la obra. Hay que verla. De verdad, una obra de una temática de mujeres, ¿no? Puras mujeres aparecen en los cuadros con una intensidad, con una fuerza de color, un trazo, la verdad, muy, muy profesional, maravilloso. La verdad es que vale mucho la pena que se acerquen ustedes a la Casa de la Cultura del Estado y puedan ver esta exposición, ¿no? Que dice, bueno, Oralia Lugo es maestra normalista desde los años 70 y ha trabajado en distintas disciplinas de las artes plásticas. En su haber cuenta con 62 exposiciones colectivas, 12 individuales y ha sido seleccionada en 2 ocasiones para la Bienal Subcaliforniana de Pintura. Dentro de sus obras, la más emblemática es el mural bicentenario que plasmó en el edificio de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, que pueden ustedes, desde luego, pues ir a ver también ahí en el edificio de la SED, ¿no? Y Nichos, ¿no? Dice, bueno, acostumbrada por muchos años a trabajar en el plano didáctico institucional, fuerza en la representación, mensaje formativo y convencional, se presenta en esta ocasión obras surgidas de la emoción, donde convergen en muchos sentidos las luchas de los opuestos, la paradoja y la simulación de nuestra cada vez más atrofiada sociedad. La verdad es que Nichos de Oralia Lugo en la Casa de la Cultura del Estado, vayan, si ya estamos aquí en La Paz, como que podemos ya empezar a pensar en hacer tours de museo, ¿no? Así que si vamos a ir a las galerías, a los museos, y un día se pueden ustedes como que poner, ¿no? Así como, ay, vámonos de museos, así como se hace en Ciudad de México, y se va para allá, para el Museo de Antropología e Historia, y luego se va al Museo de Arte, que está ahí en el pleno centro de la ciudad, y luego pues se
jala para allá, para la Casa de la Cultura, y ya que venga de regreso para acá, se pasa por la Carlos Olachea. Bueno, no, antes puede pasar al Centro Cultural La Paz también, ¿no? Que está ahí ya también en actividades. Y ya luego se viene para acá a la casa de la Cultura, se viene a la Galería Carlos Olachea, ¿no? Y incluso puede caer hasta acá si es que hay exposición montada en la universidad y en el Centro Municipal de las Artes, ¿no? Sí, es todo un corredor cultural de mucha calidad y que, bueno, muchas veces, a pesar de la difusión que se da, sentimos que pudiera haber mayor flujo de paseantes, de visitantes a estos lugares y que pues poco a poco yo creo se va generando un gusto por hacer estos tours, por visitar las galerías y bueno, yo creo que eso tiene que dejar de alguna u otra manera un desarrollo cultural, una sensibilización estética y un amor por el arte y la cultura que siempre caen bien a la sociedad, ¿no? Así es, Luis Fernando. Y bueno, también un poco hacernos con la idea de que los recintos culturales pues están ahí, son nuestros, ¿no? No son del gobierno. El gobierno cumple con su obligación de construirlos, equiparlos y darles mantenimiento, ¿no? Y claro, nosotros como en el tema de la vacuna también tenemos una obligación con la sociedad, responsabilidad social, ¿no? Una responsabilidad social de acudir a estos espacios y darles el uso que es el apropiado, ¿no? Para que pues se mantengan vivos, activos y todo esto. Yo creo que como sociedad reclamamos esta necesidad de que haya más cultura, de que haya más presentaciones, más movimiento, digamos, ¿no? Pues hay que ir, hay que acudir, ver. Yo no sé si la obra de la maestra Lugo está en venta, pero igual también no viene mal comprar un cuadrito para la sala de la casa. Revestir nuestro hogar con la obra de los artistas subcalifornianos, pues siempre es una cosa muy hermosa. Ajá. Y bueno, también poder ir afinando nuestro gusto y sabiendo cuáles son las diferentes corrientes artísticas, que si es realista, que si es surrealista, que si es expresionista, que si es impresionista. Tal vez no sea una condición saber estas cosas para ir a disfrutar el arte, pero poco a poco vamos a ir diferenciando tal vez cuáles son las características principales de un cuadro, ¿no? ¿Y por qué me gusta más uno que otro? Pues eso lo podemos ir viendo en la medida que vamos siendo partícipes de la contemplación de la obra artística. Así es, y mira, ahorita se me ocurrió una idea, en este tema de consumo local, también aplica para los artistas, ¿sabes? También aplica para que los artistas, o sea, sí, yo sé que nos gusta mucho el cine americano y que nos gusta mucho que vengan artistas y no artistas de fuera a traernos espectáculos y que el estandopero y que el youtuber y que la obra de la empresa de televisión y tal, consuma local, ¿no? Consuma local, vaya a escuchar a los músicos locales, vaya a ver el teatro local, que ya tiene que reactivarse esa situación, porque pues ya decíamos, estamos en semáforo verde y con las debidas precauciones. Ya están en cartelera los talleres que se están ofreciendo en centros como la Casa de la Cultura, el Instituto de Cultura. Pronto vamos a tener más actividades donde pudiéramos convivir con nuestra familia y llevar a nuestros hijos a que se vayan haciendo partícipes del desarrollo cultural, de la estética, de la contemplación, del arte en general, ¿no? Así es. Pues ya sabe, si usted quiere ya la reactivación económica de la ciudad, de nuestro estado, esa es una buena manera de ayudar, porque pues mira, sales, vas al teatro, vas a la galería, a esto, y pues se te antoja que comerte algo, sí, ¿no? Y entonces pues ahí puedes tener una nievecita, una cosa así, y entonces ahí tenemos como que una oportunidad de irnos moviendo y ojalá que esta reactivación y esta salida pues nos lleve hacia los eventos, ¿no? Culturales que son tan importantes y que nuestros teatreros, nuestros músicos, nuestras bailarines, nuestros pintores y tal, también están ávidos de que ya se nos dé por fin, ¿no? La reactivación,
Y por favor, estamos en semáforo verde, cuidémonos mucho para que no nos regresen el semáforo y de verdad ya podamos, digo, pues estar ahí, ¿no? Sí, además es una gran cosa poder presumir un 85% de población vacunada, cuando también sabemos que hay países donde todavía no ha llegado la vacuna o no ha podido permear a una cantidad, una población como la que tenemos nosotros. Aquí en el estado, es que seguramente en el resto de la República también hay unos avances muy interesantes, ¿no? Pero hay países que todavía no han podido, no tienen vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pues bendito sea Dios, aquí tenemos una situación que pues, si no es para presumir, claro que no lo es, pero sí para agradecer, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, no para presumir como bien dices, pero sí para sabernos que como sudcalifornianos hemos hecho lo que tocaba, ¿no? Lo que tocaba y que bueno. Pero bueno, vámonos a las efemérides. ¿Qué te gusta del día de hoy? Sí, un 28 de septiembre. Así es, nacieron personajes muy interesantes, otros más pues se murieron, ¿verdad? Como siempre pasa. Así es, unos nacen, otros. Pero mira, gente, que en 1810, con una losa en la espalda, el joven minero mexicano Juan José de los Reyes García, mejor conocido como el Pipila, ayuda a las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo a tomar la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Así es, fíjate, y un personaje que, bueno, ahora sabemos Juan José de los Reyes, ¿no? El Pípila, pero muchísimos años, bueno, yo por lo menos, y yo creo que muchos de nosotros, no sabíamos su nombre, ¿no? O sea, solo lo conocemos como el Pípila, sí. Y que se convierte en un personaje tipo, en un personaje emblemático, que decimos, ahí voy como el Pípila, ¿no? Sí. Cuando los niños como tú que los cargaban con un mochilón de madera, sí, sí, ¿no? Sí, ahí va el pobre niño como el Pípila, ¿no? Sí, con los tútiles escolares, acuestas, todo el conocimiento, todo ese peso de la cultura. ¡Qué barbaridad! Así es. Y luego también se ha traspolado para cuestiones de carácter emocional o moral, se traigo cargando, ¿no? Esta situación, voy como el Pípila, que bueno, eso es un personaje, fíjese, de la historia de nuestro país, que además fue fundamental, ¿no? Para que las cosas se dieran. En 1821 se instituye en México la Junta Provisional Gubernativa, en la que se decreta el Acta de Independencia de la Federación Mexicana, ni más ni menos. Así es, o sea que es una fecha muy importante, porque bueno, pues es ahora la República, ¿no? Así es, porque además, bueno, en 1821 más o menos, ¿no? Después de la independencia, pues ni tanto, ¿no? 10, 11 años después, fíjate, eso nos tiene que servir para entender que los procesos, luego pensamos, yo cuando era niña pensaba así como que el 15 de septiembre de 1810 fue el grito de Dolores y el 16 fue el día de la independencia y a partir de ese día ya, ¡pum! Sí, ya. Claro que no, esa es una cosa, un acto, una cosa que sucede, pero el proceso histórico de transitar de un estado de cosas, de una cultura, de una manera de estar a otra, se lleva su tiempo histórico e incluso en términos legales y de política de papel, digamos, pues van a pasar 11 años para que verdaderamente cristalice y se firme el acta de independencia de la Federación Mexicana. Así es, son procesos, ¿no? Así es. El 17 de 1824 nace el poeta británico Francis Turner Palgrave, crítico de arte de Saturday Review. Su obra más famosa es Tesoro de Oro de Canciones y Letras en Inglés. Muere el 24 de octubre de 1897. Así es, y en 1857 ve la primera luz el arquitecto estadounidense Edward Herbert Thompson, quien destaca por sus estudios y exploraciones sobre la civilización maya, principalmente en Chichén Itzá, Yucatán. Murió el 11 de mayo de 1935. Sí, este arqueólogo que vino a develar al mundo entero toda la maravilla que es nuestra cultura, sobre todo el sureste, ¿no? En 1891 muere el novelista estadounidense Herman Melville, una de las principales figuras de la literatura del siglo XIX. Su obra cumbre es Moby Dick,
en 1851. Él nace el 1 de agosto de 1819. ¿No? Es un clásico, ¿no? Moby Dick es una historia realmente impresionante, otra vez claro, la literatura siempre habla sobre la condición humana, ¿no? Y aquí nos encontramos con un personaje, este capitán del barco, que está obsesionado con cazar a Moby Dick, ¿no? Es una obsesión, ya nadie quiere seguir navegando, sus marineros ya están hartos, y él está obsesionado con cazar a Moby Dick, ¿no? Va a perder la vida, no es un spoiler, es como una premisa, ¿no? Va a perder la vida, pero no le importa porque él quiere cazar a esta ballena blanca, ¿no? Que es, bueno, una novela bastante gordita, sí, pero que se puede leer fácil porque finalmente es una novela de aventura. Y las buenas novelas, las obras clásicas te atrapan y no te dejan hasta que, es más, vas terminando la última página y sientes como una tristeza de tener que abandonar ese mundo. Así es. Fantástico, así es. Sí, fíjate que tienes toda la razón, porque a mí me ha pasado, sobre todo con las novelas que son muy largas, que ya cuando veo que me quedan así poquitas páginas, digo, ay, no, la dejo ahí, es que ya se va a acabar, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe, como tú con los hombres de Paco, no quiero que se acabe, y entonces, pues ahí no la dejas descansando tantito. La verdad es que es una obra entrañable, Moby Dick, y hay una versión cinematográfica bastante interesante, bastante buena. Hay que ver. Por ahí se la debe usted encontrar en YouTube. Hasta la última vez que supe, estaba en un YouTube de paga. Okay. No en un YouTube, porque ustedes saben que hay YouTube de paga, pero, o sea, si la quiere ver en YouTube, tiene que pagar. Pero vale muchísimo la pena esta obra, ¿no? En 1895 falleció el químico biólogo francés Louis Pasteur, creador de la bacteriología, la sueroterapia moderna. Además, descubrió la vacuna contra la rabia. Ay, hoy me voy a vacunar, no es cierto. Descubrió la vacuna, no es esa rabia, ¿verdad? Es otra rabia. Es otra rabia. Nació el 27. Ya. El 27 de diciembre de 1822, el maestro Louis Pasteur, que bueno, hace una aportación realmente importante a la medicina, ¿no? Siempre sencillamente pausterizamos las cosas para poderlas consumir, ¿no? Yo les recomendaría Cazadores de Microbios, que además de la biografía de Louis Pasteur, tienen muchas otras biografías de los grandes creadores de la ciencia y que pues, nos han dado todo lo que es el conocimiento científico, sobre todo la cuestión biológica y química, que bueno, pues es además una cuestión muy padre porque es una historia novelada que también te atrapa, ¿no? Claro. Los Cazadores de Microbios. Y ahora ya lo sabe usted, cuando usted vea que dice pasteurizado o ultra pasteurizado, pues se refiere a Louis Pasteur. Así meramente. Así es. En 1932 llega a este mundo el cantautor y director teatral chileno Víctor Jara, referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor. En el ámbito teatral recibe diversos premios, entre ellos el Laurel de Oro de 1965, como mejor director. Él muere el 16 de septiembre de 1973 y vaya un grande de los grandes, Víctor Jara. Y bueno, hay que decir que murió asesinado por el régimen, ¿no? Es un personaje muy contestatario, ¿no? Que, pues que no conveniente, ¿no? A los intereses del Chile de Pinochet, ¿no? Que bueno. Hay por ahí un documental que se llama Nostalgia de la Luz, que habla de los cientos de miles de muertos en el desierto chileno, ¿no? Y de la gente que busca a sus muertos y que llevan años haciendo excavaciones y es realmente terrible. Bueno, Víctor Jara fue víctima de este régimen totalitario. Así es. En 1933 inicia la existencia del escultor de origen español Miguel Ortiz Berrocal. Su mayor escultura es el monumento a Pablo Picasso de 1881, bueno, Pablo Picasso, que nació en el 81 y murió en el 73, de casi 7 metros de altura, este monumento a Picasso, que Berrocal murió el 31 de mayo de 2006. Vaya, fíjate que en 1953 se va de este mundo el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, considerado el padre de la cosmología observacional. Es el autor de la famosa teoría que lleva su nombre o también llamada Big Bang,
nace el 20 de noviembre de 1881. Así es, y en 1966 perece el poeta y crítico francés André Breton, autor del Manifiesto del Surrealismo en 1924, corriente literaria de pensamiento que impulsa y de la que fue su mayor representante. Nació el 18 de febrero, mira, el mismo día que Hidra, el 18 de febrero de 1896. Y André Breton es una figura fundamental para entender el desarrollo de la cultura del siglo XX, Luis Fernando, sobre todo de esta primera mitad del siglo XX, en donde se da esta cuestión que inicia con este manifiesto surrealista, que además es la primera vez en la historia que un movimiento cultural tiene nombre antes de por eso hay un manifiesto, ¿no? Sí, como antes que hay una ruptura ahí con la tradición, digamos, realista, no sé. Así es. Y bueno, una intención de encadenar esta realidad a la realidad de los sueños, a la realidad emocional. Así es. Y bueno, pues empieza toda una experiencia sensorial para que los artistas sean aptos para llevar más allá de lo físico, de lo real, y que nos invite también a explorarnos a nosotros. Así es. A ir a desatarnos lo que vamos dentro, ¿no? También es cierto que hay unas diferencias entre las corrientes de este movimiento cultural. Cuando se empezó a politizar, el mismo André Breton empezó a politizar la cuestión con las actividades políticas con el Partido Comunista, y posteriormente, bueno, pues rompió con el Partido Comunista, vino a México, ¿no? Aquí en México hizo buenas migas, y bueno, parece ser que escribió 3 manifiestos, ¿no? El primero, que es tal vez el que más se conmemora, ¿no? Después, ya con la cuestión de que empezó a politizar un poco, para sumarse al Partido Comunista, y finalmente con la ruptura del Partido Comunista, el tercer manifiesto, que bueno, ya es más abierto, digamos, y hay por ahí algunas, tenemos por ahí algunas características principales o definitorias de lo que es el movimiento surrealista. Por ahí lo tenemos en otra cara, verás, vete al inbox, donde lo tenemos por ahí más abajito, ahí, esa, no la de esa. Ahí es que, bueno, perdón, ahí nos mandamos la información y luego la perdemos. Usted perdone, sí. Perdónenos mucho, por favor. Es que no deja un error ahí en la página que queremos abrir. Es que Google está de fiesta. Es que Google está de fiesta y entonces yo creo que ya anda ebrio un poco. Sí. Entonces ya está así como que no quiere. Bueno, pero alguna de las características que resaltan es, por ejemplo, la escritura automática, ¿no? Los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos. Que ¿no? Son exquisitos realmente, ¿no? Sí, que son una aventura, porque no sabes, a lo mejor sabes cómo vas a empezar un poema, pero no te imaginas cómo vas a acabar, Así ¿no? es. Sobre todo cuando es colectivo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay una cuestión en donde se invita a la participación en equipo, ¿no? Y bueno, pues esto ya le da un carácter muy interesante a la cuestión de la creación estética, ¿no? Así es, y fíjate que esta práctica del cadáver exquisito, pues es muy padre cuando estés en reunión, ¿no? Cuando estás con reunión con amigos, con familiares, y dices, bueno, vamos a jugar al cadáver exquisito, y entonces se pone muy interesante porque puede salir una cosa muy divertida cuando las personas que participan están como en cierta sintonía emocional o intelectual o personal. Se producen unas sinergias muy padres en los cadáveres exquisitos. Había también una práctica que era un divertimento, que cortaban las páginas, cortaban las letras de los periódicos y hacían como bolitas, ¿no? Las echaban en una urna y luego las iban, y como iban saliendo, las iban ordenando y ahí lo que salía, ¿no? Que es como una práctica muy recurrente del movimiento dadaísta. Sí, que algunos críticos acusaban a Rulfo de que había aventado su obra al aire y así como fue cayendo la fue acomodando y que por eso tiene esta estructura.
cosa que ya después se supo que no es cierto, pues, Claro, ¿no? claro. Pero se antoja. Se antoja de pronto intentarlo, porque a veces, por ejemplo, yo creo que esto es muy importante para las personas que de pronto quieren escribir y que sienten que ya de entrada tendrían que estar teniendo mucha técnica y mucho, no, pues usted, si tiene unos sentimientos, ¿no? Si tiene unas ideas que quiere compartir con los demás, usted hágalo. Ya después vemos que si la redacción, que si la técnica de la poesía, que si cómo construir metáforas, eso vendrá después. Hay que soltar, ¿no? Hay que soltar la mano, hay que soltarse ahí con el teclado. Primero se siembra la semillita y después ya se va a poder. Después ya se, exactamente, ¿no? Bueno, en 1991 ocurrió el deceso del músico y compositor y trompetista de jazz estadounidense Miles Davis, quien obtiene, entre otros premios, el Grammy por mejor interpretación instrumental en 1993. Nació el 26 de mayo de 1926. Muy bien, en 1993 deja de existir el novelista, poeta y ensayista estadounidense Peter DeVry, miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y reconocido por sus historias satíricas. Nace el 27 de febrero de 1910. Así es, y en 1995 se apaga la vida del historiador mexicano Edmundo O'Gorman, uno de los más importantes revisionistas de su generación. Entre sus obras destacan Historia de las Divisiones Territoriales de México, de 1937, y Crisis por venir de la ciencia histórica, de 1947. Nació el 24 de noviembre de 1906. En 2012, el periodista e historiador argentino Alberto Carbone publica el libro El fin del goyismo, 1968-1974, que relata el periodo más difícil del gobierno del general francés Charles de Gaulle. Así es, y en 2003 se encuentran en Moscú una obra del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. ¿Qué tal? Eso sí está bastante interesante, que vivió de 1577 a 1640, desaparecida al final de la Segunda Guerra Mundial en Rusia y cuyo valor está estimado en 80 millones de euros. No más, no poca cosa. Vamos a sacarle la cuenta porque está impresionante. A ver si nos alcanza. A ver si nos alcanza, ¿no? Para comprar, sí, exactamente, sí. ¿No? Fíjese usted, 80 por 22, vamos a decir, no sé cuánto está el euro, pero estamos hablando de 1,760 millones de pesos cuesta esta obra de Pablo Rubens. Para que se nos vaya a estropear en la sala. No, mejor así lo dejamos. Exacto, se me hace que no nos va a alcanzar, no vamos a llegar a la quincena si compramos esta obra de Rubens, así que mejor pues ahí la dejamos en el museo. En 2005, astrónomos de España realizan un nuevo mapa de la Vía Láctea con datos obtenidos del Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla española de Palma, Islas Canarias, en la cual sirve para demostrar miles de estrellas nebulosas y otros objetos desconocidos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, pues bonito mapa. En 2005, también ese año, un sello hebreo que data de entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo y que pertenecía a una familia de los días del templo del bíblico rey Salomón, es hallado entre los escombros extraídos de la colina de la explanada de las mezquitas o monte del templo en Jerusalén. Así es. Y en 2007, arqueólogos chinos hallan la tumba del tercer y último emperador de la dinastía Qin, que vivió del 221 al 207 a.C., cerca del mausoleo de Qin Shi Huang, el primer mandatario que unifica a China y que se hizo enterrar escoltado por 8,000 guerreros de terracota. Imagínate. Muy famoso este hallazgo. En 2013 muere el historiador de arte Michael Sullivan, uno de los principales estudiosos occidentales en el campo de la historia del arte moderno chino. Nace el 29 de octubre de 1916 en Toronto, Canadá. Y en 2014 fallece el poeta inglés, dramaturgo y ensayista, novelista y médico Danny Apse, conocido por sus escritos y por recibir numerosos premios y reconocimientos. Entre sus obras destacan After Every Green Thing, de 1949, y Ash on a Young Man's Sleeve, de 1954. Nació el 22 de septiembre de 1923. Y con esto terminamos las efemérides del día de hoy, Luis Fernando, y también terminamos esta tertulia. Pues qué interesante, todos estos datos de las efemérides siempre nos llenan de luz y de, bueno, siempre aprendemos algo nuevo y nos motiva también para ir más allá. Y espero que a nuestro público también les guste. A mí me gustan mucho las efemérides, por eso forman parte de este programa. A ti también, Luis Fernando. Claro que sí me gusta. Lo hemos compartido. Y entonces, bueno, a nosotros nos gustan mucho y pues
realmente en este programa lo que hacemos es compartir lo que nos gusta y espero que a ustedes también les guste. Les mandamos un saludo muy cariñoso a las personas que nos escuchan a través de la radio, Luis Fernando, que luego hablamos mucho de la gente que nos ve en Facebook, de la gente que nos sigue en MixLR, pero también hay personas que todavía nos están escuchando por la radio, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ya nos vamos. Claro que estamos muy pendientes de volvernos a encontrar aquí la próxima emisión de La Tertulia y les recomendamos que inviten a sus amigos a seguirnos por estos canales. Así es, y yo le agradezco mucho a mi querida Brisa Mendoza, que está en los controles técnicos de este programa, productora de Radio WAPS, a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Soy Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Bye.